Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase para ver el acto administrativo. Tengo por aquí al pinganillo a los compañeros que están aquí en la clase en vivo. Lo digo por si me veis hablar un poco solo. Os iré un poco retransmitiendo lo que me digáis, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en el ratillo que estemos juntos? Vale, vamos a empezar lo que es el acto administrativo. A ver que si puedo pasar las diapositivas de aquí. Sí, sí. Vale, tenemos un pequeño esquema que yo os lo pasé antes. Lo tenéis, ¿verdad? Lo pasé al grupo. Sí, me confirmo. Vale, pues en principio esto es lo que sería el procedimiento administrativo. Cuando hablamos del procedimiento administrativo, para que nos hagamos una idea, las personas como tal podemos actuar haciendo de todo lo que no nos restrinjan las leyes, ¿vale? Esto para que nos hagamos una idea, normalmente lo que se hace es estipular, pues no se puede aparcar, una ordenanza municipal no se puede aparcar en la vía pública, ¿vale? Pues nosotros podremos aparcar en todos lados, menos en donde dice la ordenanza que está prohibido el aparcamiento, ¿vale? Para las administraciones públicas funciona un poco distinto. Yo hablo un poco de esto siempre para que nos hagamos una idea de... espera a ver que voy a abrir aquí para verles un poco las caras. Cuando hablamos de esto siempre me hago la idea que es un poco como que la administración puede actuar en todas las cosas que las leyes se lo permitan. Es decir, la administración, si no existe algo estipulado en el que digas que puede responder un requerimiento, actuar de una cierta forma, eso implica que, no sé si me estáis entendiendo por dónde voy, sí. David, ¿no? Vale, la administración como tal, si en la ley no dice que puede actuar de oficio o que puede, por ejemplo, requisarte los bienes, ¿vale? ¿Me entiendes? Sí. Vale. Pues si no hay una ley que especifica eso, la administración no lo puede hacer, ¿vale? Es simplemente eso. Entender que nosotros los particulares actuamos con libertad hasta lo que nos dicen las normas y las administraciones actúan en base a lo que ponen las normas. Si la norma la faculta para ejercer ciertos actos, pues entonces puede hacerlo. Si no, no. Vale, esto es más que nada una idea un poco global porque entraremos en temas de competencia, de lo que las administraciones pueden y no pueden hacer y hasta dónde pueden llegar, ¿vale? En el esquema que tenemos aquí tenemos un poco lo que es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común se define como un procedimiento para todas las administraciones públicas, es decir, la competencia al final es una competencia estatal básica y es el Estado el que desarrolla una ley que sirva como base para que todas las administraciones públicas puedan actuar con los ciudadanos, en sus relaciones con los ciudadanos, ¿vale? El procedimiento administrativo como tal tenemos la fase de inicio, que es la que estábamos viendo, la de ordenación, instrucción y finalización. Esto es básico para todas las administraciones, es decir, todos los procedimientos administrativos que haya en la administración, en una subvención o cualquier cosa, va a tener estas 4 fases. ¿Vale? Esto está tasado en la ley y se tiene que respetar así en todas las normas específicas de los procedimientos que se establezcan, ¿vale? Hay un montón de particularidades también dentro de la ley, que es todo esto que vemos por aquí, en el esquema que veis. Sobre todo las fases de alegaciones, por ejemplo, los ciudadanos cuando interactúan con la administración, si alegan, las pruebas que presentan, si hay que pedir informes, por ejemplo, una administración en temas de drogas, por ejemplo, se debe pedir informes analíticos sobre las muestras que se incautan. Entonces, aquí se regula lo que es la petición de informes desde la administración, esa recepción del informe, ¿vale? La responsabilidad patrimonial, que también se regula aquí, ¿vale? Esto más o menos es un esquema que está muy bien que tengáis más o menos presente mientras vayamos a ver ciertas fases. Ahora que vamos a ver el acto, no importa tanto porque no vamos a entrar en todas las fases del procedimiento administrativo, ¿vale? Pero vamos a verlo un poco por arriba.
Sí. Vale, el procedimiento administrativo como tal tiene principios que lo regulan, ¿vale? Que son estos que más o menos he indicado aquí: el principio de contradicción, predominio de la actuación de oficio, el principio de celeridad, el predominio de la forma escrita, la gratuidad, imparcialidad del procedimiento, la transparencia y publicidad y el indubio pro actiones. ¿Vale? Estos principios son los que marcan la forma de actuar, es decir, estos principios son previos incluso a la ley. Estos principios se fundamentan y en base a estos principios se desarrolla la ley, se desarrolla la forma de proceder de las administraciones, ¿vale? Cuando hablamos del principio de contradicción, vamos a leerlo aquí: principio de contradicción que implica la existencia de una dualidad de posiciones jurídicas opuestas entre sí. ¿Esto qué significa? Tenemos a la administración por una parte y a los interesados por otro, cada uno con sus intereses en el procedimiento, ¿vale? Dice, lo que se traduce en que toda parte del procedimiento pueda aportar lo que considere para hacer valer sus intereses. En base a este principio que tendremos dentro del procedimiento administrativo, pues lo que hablaba antes, la aportación de pruebas, la petición de informe, las periciales que se pueden hacer en base a cualquier cosa. Es decir, muchas veces, pues, más que nada, suelo llevarlo al tema de sanciones, pero también puede ser en subvenciones. Si viene, ha solicitado una subvención para unas placas solares y viene denegada, pues tú tendrás derecho a hacer valer las pruebas que consideres para garantizar que tú tenías derecho a eso, ¿vale? El predominio de la actuación de oficio. El procedimiento puede iniciarse bien de oficio o bien a instancia de parte, pero corresponde a la administración el instar e impulsarlo de oficio con el principio de que sea rápido y eficaz. Cuando hablamos del procedimiento administrativo, hay dos formas de poder arrancarlo. La primera forma es a petición de los interesados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos hablando de la subvención de las placas solares, pues nosotros solicitamos a la administración, a través de un procedimiento administrativo, ¿vale?, que nos concedan esa subvención. Pues eso sería un procedimiento que está iniciado a instancia del interesado, ¿vale? Sin embargo, para multarnos, no hace falta que el procedimiento se inicie a solicitud del interesado. Es decir, para multarnos, la administración actuará de oficio, ¿vale? A pesar de que el procedimiento se haya iniciado tanto de oficio o a petición del interesado, la administración va a tener que impulsar ese procedimiento, le interese o no le interese. Por ejemplo, si estamos pidiendo responsabilidad patrimonial a la administración pública, la administración no se puede dejar, no puede holgazanear, por así decirlo, en el procedimiento y dejar que eso se eternice, ¿vale? Luego entramos dentro de lo que sería el principio de celeridad, que está íntimamente ligado con el anterior, ya que los procedimientos vienen determinados por un tiempo concreto del que deben ser resueltos. Esto se establece que la administración va a tener que resolver en un plazo concreto y determinado. En el caso de que no resuelva, hay penalizaciones, ¿vale? Que las veremos un poco más adelante, lo que serían las penalizaciones, pero estaríamos hablando de lo que es la caducidad del procedimiento, la prescripción y todo este tema, ¿vale? A ver si pasamos aquí. El predominio de la forma escrita. Eso, por supuesto, es básico porque la administración necesita que todo quede en papel. Antes se estilaba mucho lo de ir y hacerlo verbalmente. Incluso en una de las leyes nuevas, que es la ley de contratos del sector público, se permite la contratación verbal, que eso es algo como muy escandaloso, pero sí es cierto que se tiende con estos principios a que todo sea por escrito, ¿vale? En el procedimiento administrativo no tenemos ningún caso en el que se pueda hacer verbalmente los trámites, ¿vale? Hablamos de la gratuidad del procedimiento, ¿vale? Normalmente casi todos los trámites que se realizan las administraciones con las empresas, esos trámites suelen ser con un costo asociado para cubrir los costos del servicio, ¿no?, por así decirlo. Sin embargo, todos los trámites que la administración, por lo menos a partir de esta ley como mínimo, hace, ya son gratuitos, ¿vale? Ya son gratuitos para los interesados. Luego, el más común de todo, que es el de transparencia y publicidad, ¿no?, que se
que lo podemos ver dentro del procedimiento, en que hay ciertos trámites en los que podemos solicitar el expediente, por ejemplo, para ver los datos con los que se está tramitando, si se admite o no se admiten las pruebas, podemos pedir esos informes, ¿vale? Eso en principio, la transparencia y publicidad al final ya es un principio que se ha instaurado en casi todas las leyes, ¿vale? El siguiente que cae es el indubio pro actiones. No sé si ese, Jeffer, te puede sonar. Se arrastra un poco del derecho penal, que es el indubio pro reo, ¿no? Pues en este caso, el de indubio pro actiones, lo que quiere decir es que la administración, vamos a leerlo aquí, supone que debe resolver el procedimiento administrativo siempre atendiendo a la interpretación más favorable del derecho del interesado. ¿Vale? Lo que quiere decir esto, o la parte en lo que la vamos a ver dentro del procedimiento administrativo es, creo que lo discutía el otro día con alguien, no sé si con Xiomara, cuando presentan un registro, por ejemplo, en un organismo que no es el tuyo, cuando presentan un registro en un organismo que no es el tuyo, tú no puedes rechazarlo sin más, ¿vale? Siguiendo el principio este, tú tienes que encauzar ese registro. No sé si Davinia nos lo puede confirmar. Tú tienes que encauzar ese registro al órgano que le corresponde. ¿Estabas atendiendo, Davinia, o te pillé? Vale. Pues en principio lo que se hacía antes del me llega una solicitud, no es para mi organismo y, pues como no es para mi organismo, rechazo y me lavo las manos. Pues eso no se puede hacer. Ahora en la ley de procedimiento administrativo te dice que tú eres el responsable de encauzar ese recurso o esa información al órgano que le corresponde, ¿vale? A ver, vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a ver ya lo que sería el acto administrativo, ¿no? El acto administrativo, puramente en los libros aquí de Derecho Administrativo, lo que te dice que es cualquier declaración de voluntad, conocimiento, juicio u ordenamiento emanado de la administración pública en el ejercicio de las potestades que le atribuye la ley. Es muy importante lo que estábamos hablando. De las potestades que le atribuye la ley. Como vemos, la administración no puede actuar si no le atribuye la ley la potestad de actuar. Es decir, cuando las administraciones actúan y no hay un procedimiento y no hay una habilitación legislativa para esa actuación, incurren en ciertos vicios que los veremos más adelante, que estaremos hablando de nulidades y anulidades de los procedimientos, ¿vale? Pero sobre todo, el procedimiento tiene que estar establecido, que es lo que decíamos. Vale, vamos a arrancar la parte del procedimiento administrativo, la ley 39, sobre el artículo 34, que es el que nos define el procedimiento, el acto administrativo, perdón. La ley, la 39, si la tenemos ahí más o menos a mano, lo que nos define al principio siempre es el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo de la ley, que viene siendo a quién aplica, ¿vale? Quiénes son los interesados del procedimiento, y luego empieza a regular cosas sobre los interesados, ¿vale? Nos saltamos aquí a este punto para intentar ver directamente temas del acto, ¿vale? Para comprender un poquito más los aspectos del acto. Vale, el artículo 34 nos dice: producción y contenido. Los actos administrativos que dicten las administraciones públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. Estos son artículos básicos, ¿no? De que los actos tienen que ajustarse a lo que dictan las leyes, ¿no? El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado para los fines de aquello. Entendemos el concepto de acto, ¿no? Que son todas esas manifestaciones de voluntad de la administración. Por ejemplo, sería un acto administrativo el emitir una resolución de la concesión de la subvención, ¿vale? Eso sería un acto administrativo. Solicitar por correo electrónico a un empleado público que nos traiga una documentación no sería un acto administrativo, ¿vale? Porque no está ejerciendo, no está manifestando la voluntad del órgano, por así decirlo.
¿Sabes? Son trámites, son cuestiones internas. Las cuestiones que sean internas, excepto la petición de informes y todo eso, pero cuestiones internas de lo que veríamos nosotros por el enviar un correo electrónico, no se considerarían actos administrativos. ¿Vale? ¿Vale? La forma que tienen los actos administrativos. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal con expresión a su contenido. Antes vimos que los actos eran escritos y ahora resulta que se pueden dictar oralmente. ¿Vale? Esto se introduce porque en el funcionamiento real de las administraciones públicas sale lo de tu jefe diciéndote: dile al contratista que la adjudicación está lista. Pues claro, eso te lo dice a ti oralmente, pero tú ¿cómo manifiestas eso realmente en un acto administrativo? Pues tú, que eres el que recibe la orden de tu superior, ¿vale? Aquí lo dice, el órgano inferior o funcionario que reciba la orden, tú eres el que debe manifestar y firmar ese documento. ¿Vale? Eso es una cosa que no se suele mucho hacer, pero se viene arrastrando en esos correitos cuando mandamos lo de siguiendo instrucciones de fulanito, de nuestro jefe, se ordena la publicación de no sé qué. ¿Sabes? No sé si ahí me explico un poco. Pero en principio viene derivado de eso, ¿vale? De esta excepcionalidad que tienen la parte de los actos de forma verbal. ¿Vale? Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramiento, concesiones y licencia, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas o circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. ¿Vale? Esto es sencillo, esto es lo que vemos siempre cuando sale una resolución, vemos un anexo, ¿vale? Sale una resolución que dice se concede la subvención y luego tenemos un anexo en la última página donde sale las justificantes de todos los interesados y vemos que te la conceden, ¿sabes? No hace falta que emitan una resolución para cada interesado, sino con una global y luego en el anexo con toda esa relación. Vale, los efectos de los actos administrativos. Esto sí es bastante importante cuando te lo preguntan a tipo test o cuando te lo preguntan en supuestos prácticos. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo típico. Un acto administrativo que te diga que tiene efectos desde... sí, que tiene efectos a partir de la siguiente semana. Pues tú sabes ya que, bueno, que tienes ese plazo de margen. Vale, la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Así cuando se produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran, ya en la fecha en la que se retrotraiga la eficacia del acto, y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Esto también lo suelen preguntar con esta literalidad, es decir, ¿se puede otorgar eficacia retroactiva de los actos? ¿A ti te pueden conceder la subvención con fecha de hace un año? Pues sí, siempre que, te lo pone aquí, existiesen los supuestos de hecho, es decir, que tú presentaras esa solicitud, se te denegara y todo eso, ¿vale? Que existieran en la fecha, que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione a derechos e intereses legítimos de otras personas. En este caso, pues no. A no ser que por culpa de la concesión tuya vayan a expulsar a alguien del procedimiento, ¿no? Pero que en principio esa es la versión de la eficacia retroactiva de los actos, ¿vale? Para dictar estos actos. Las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los
de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o permanezcan en otra administración. ¿Qué quiere decir? Pues lo de siempre. Si un ayuntamiento en el ejercicio de sus potestades saca esa ordenanza de prohibición de la circulación en los domingos, por ejemplo, pues el resto de las administraciones debe de atender a esa ordenanza como si fuera ley, por así decirlo, ¿vale? Tú tienes que saber que eso es una competencia de ella y tiene que ser observado por el resto. ¿Vale? Cuando una administración tenga que dictar en el ámbito de sus competencias, importante eso, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una administración distinta y entienda que es ilegal, podrá requerir a esta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? De rechazar el requerimiento podrá interponer recurso contencioso administrativo. Pues lo que hablábamos, si tú tienes que dictar un acto y tú consideras que esa ordenanza que se dictó es ilegal y a lo mejor la competencia tuya es en materia de procesiones y de derecho a reunión, ¿vale? Pues tú puedes solicitar a la administración. Esto lo desarrollaremos porque tenéis también jurisdicción contenciosa administrativa. Pues este procedimiento que hay aquí en el artículo 44 es uno concreto para que las administraciones puedan requerirles a otras que cesen en ciertos actos, ¿vale? Constitución española, artículo 9.3. Este es importante. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y, lo que vimos ahora, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Vale, esto es importante en base a lo que estábamos hablando en el anterior. No sé si, a ver si lo tengo. Correcto, aquí lo marqué. Vale, excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así cuando produzca efectos favorables al interesado. Lo que vemos que restringe la Constitución es la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables, ¿vale? Es decir, lo que quiere decir el artículo 9.3 es, se puede ahora sacar una ley diciendo que está prohibido, o se puede multar cantar por la calle. Vale, pues se puede hacer. Vamos a ponernos en un caso muy hipotético. Se puede hacer. Ahora, ¿a mí me pueden multar por haber cantado en la calle antes de que saliera la ley? Pues no, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables, las que restrinjan esos derechos, no pueden ser retroactivas, siempre hacia adelante, ¿vale? Si son favorables, sí que podemos hacer esa retroactividad con las dos condiciones, con la que el hecho existiera en el momento en el que estamos yendo hacia atrás, ¿vale? Y no limite derechos e intereses de los demás. Vale, eso es importante enlazarlo ahí un poquillo con el tema este de la Constitución. Y yo creo que es bastante, que puede llevar a confusión, ¿no? Algún precepto. ¿Tenemos alguna duda o algo? ¿Va todo bien? ¿Bien? ¿Aburrido? ¿No? Después de comer cuesta también. Vale, ejecutividad de los actos. Las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que sirva de fundamento jurídico. Vale, al final aquí lo que vemos es más de lo mismo. Las administraciones no van a actuar hasta que no tengamos el soporte para actuar. Siempre hay que pensar que hay que ir con el freno echado. Es decir, hasta que tú no tengas una resolución donde dice que tú le puedes dar dinero a una persona, tú no le puedes dar dinero a una persona. Por mucho que lo vaya a tener o tal. Tú tienes que tener esa resolución que sirve de fundamento jurídico previo, ¿vale? El órgano que ordene el acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. ¿Vale? Esto es sencillo. Ejecutoriedad. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que, esto entra en test tropecientas veces, que se produzca la suspensión de la ejecución del acto, que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Cuando sea una disposición
Perdona, cuando una disposición establezca lo contrario o cuando se necesita aprobación o autorización del superior. ¿Vale? Son 4 puntos que normalmente siempre entra para liar. Nosotros, creo que en la del CSIC, estoy casi seguro que no entra el procedimiento sancionador, ¿vale? Y David, tú creo que tampoco te va a entrar el procedimiento sancionador. Pero para que nos hagamos una idea, la resolución del procedimiento sancionador no es ejecutiva mientras el interesado pueda alegar en vía administrativa. Ahora veremos lo que es la vía administrativa, ¿vale? Pero mientras el interesado le quepa algún recurso, no se puede ejecutar el acto, ¿vale? Normalmente las sanciones suelen ser pecuniarias, que son económicas, y si te van a sancionar con una multa por conducir borracho por 300 euros, pues se va a esperar a que tú recurras todo lo que tengas que recurrir, llegas hasta el final del procedimiento y entonces es cuando se vuelven ejecutivas, ¿vale? Y luego el otro caso es el de la suspensión de la ejecución del acto. Esto normalmente cuando la administración le quepa alguna duda o hay ciertos casos concretos en los que se pueden suspender, ¿no?, los procedimientos, ¿vale? Pues normalmente la suspensión de la ejecución viene más a razón de que la administración pues le quede hacer algún informe o algo y decida suspender hasta que llegue un pronunciamiento judicial. Eso. ¿Entendieron? Vale, ejecutividad de los actos. Cuando una resolución administrativa o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en la ley nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la hacienda pública, este se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando algunos métodos electrónicos de los siguientes: tarjeta de crédito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o cualquiera otro. ¿Vale? Esto es poco chorra, no es nada del otro mundo, ¿vale? Es simplemente que las sanciones pues, se tienen que abonar por estas vías, ¿vale? Las sanciones o cualquier otro derecho económico. Vale, esta me la salto, me faltaba ahí editar un poco. ¿Qué pasa cuando los actos no se pueden ejecutar? Es decir, ¿qué pasa? A ver. ¿Qué pasa cuando los actos, cuando las personas no quieren que los actos se ejecuten? Es decir, tenemos una sanción. A ti te imponen, Jeffer, una sanción por desórdenes públicos. A ti te llega la carta a casa. Te dice que son 300 euros de multa. 301 euros suele ser. ¿Vale? Tú no quieres pagarla. ¿Por qué no quieres pagarla? ¿Vale? Pues la administración, cuando te dice que los actos son eficaces en cuanto los dicta, es que te puede hacer, o sea, te puede obligar a pagarla, ¿vale? Espera un segundillo. ¿Qué es lo que necesitas? Vale. Espera un segundo, que es que tengo un polizón aquí buscando un cargador que creo que se le acabó la batería. Ya está. Perfecto. Vale. Vale, estamos hablando que cuando no se quiere ejecutar los actos de la administración. Vale, artículo 99, la ejecución forzosa. Las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes, en cada caso podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de sus actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con una ley, cuando la Constitución o la ley exija la intervención de un órgano judicial. ¿Vale? Los actos de las administraciones te pueden forzar a ejecutarlo. ¿De qué forma puede forzar la administración a los interesados a ejecutar los actos que a ellos les interesa? ¿Vale? Pues por los medios de ejecución forzosa del artículo 100. La ejecución forzosa de las administraciones públicas se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad. ¿Vale? Ahora veremos que unos son más heavy que otros. El primero de todos es el apremio sobre el patrimonio. El segundo, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas. ¿Qué crees que puede ser, Jefferson, la compulsión sobre las personas? Pues la compulsión sobre las personas es que si no quieres abandonar, por ejemplo, si se extingue una concesión administrativa y tú no lo quieres abandonar, la compulsión sobre las personas implica entrar, agarrarte del pescuezo y sacarte de allí. Esa es compulsión sobre las personas.
¿Vale? Cuando hablamos de apremio sobre el patrimonio, es lo que ya sabemos